No vayas a Disney si no puedes seguir las normas. Mi hermano murió en Disney hace unos 40 años. Bueno, técnicamente fue en River Country. No mucha gente ha oído hablar de él, pero fue el primer parque acuático que Disney construyó en su día. Abrió en el 76. Se suponía que iba a ser esta gran cosa, ya sabes, un trozo de piscinas de antaño, mezclado con esa magia de Disney. A la gente le encantó, al menos al principio. No era tan lujoso como los otros parques, pero eso lo hacía sentir más real, como si la magia estuviera más cerca de casa. Tenía toboganes de roca, piscinas con fondo de arena y una enorme laguna artificial. Incluso había un columpio de neumáticos sobre el agua. Es como si Disney te hubiera sacado de la cabeza la imagen de unas vacaciones perfectas junto a un lago. Pero entonces empezaron a pasar cosas, sobre todo alrededor del personal. Involucrarse en accidentes extraños no salía mucho en las noticias. Disney es bueno en mantener las cosas en silencio, pero no pudieron evitar que las historias de llegar a los pueblos cercanos. Digamos que no era raro ver a un empleado de Disney en urgencias. Aún así, a la gente le encantaba el país de los ríos. Y entonces empezó a morir gente. Muchos de los detalles sobre sus muertes se mantuvieron fuera de la prensa. Dijeron que era por respeto a las familias en duelo. Claro. Y estoy seguro de que los acuerdos de confidencialidad eran parte del respeto de Disney. Las cosas se calmaron después de un tiempo, pero los accidentes continuaron acumulándose. Ser asignado a trabajar en River Country se convirtió en una sentencia de prisión. Al final, Disney cerró el parque. Dijeron que no había suficiente demanda para mantenerlo abierto. Eso me lo creo. Las lesiones del personal estaban bien, siempre y cuando el lugar seguían haciendo dinero, al parecer. Así que ha estado ahí todo este tiempo, pudriéndose. La gente se olvidó de él, o lo intentaron. Pero ya sabes cómo son las historias. Nunca mueren realmente. Empezaron a surgir rumores sobre por qué estaba realmente cerrado. Algunos decían que era el agua. Otros pensaban que estaba maldito, embrujado por los muertos. Disney trató de enterrarlo, cubrir todos los rastros como si nunca hubiera existido. Colocaron vallas, grandes vallas con candados y señales de prohibido el paso por todas partes. El ratón intentó que todo el mundo olvidara, como si nunca hubiera ocurrido. Pero ¿cómo podría olvidar a mi propio hermano? Tommy era solo un niño, Mandez tenía 10 años, y siempre tenía esa mirada en sus ojos, como si todo fuera una aventura. Y un día, simplemente ya no estaba allí. Ese verano, fuimos al país del río. Fue algo grande para nosotros. Mis padres no ganaban mucho dinero. Las vacaciones eran como encontrar un 20 en un viejo par de jeans. Ya sabes, raro y emocionante. Así que cuando nos dijeron que íbamos a Disney World, Tommy y yo, perdimos la cabeza. Estábamos saltando por las paredes, contando los días como si fuera Navidad. Ni siquiera nos importaba que fuera en River Country. Como crecí cerca de Disney World en Florida y era demasiado pobre para ir, siempre me pareció una broma de mal gusto. De niño, recuerdo que nos metíamos en nuestra vieja furgoneta, todo tan apretado que no se podía ver por la ventanilla trasera. El viaje parecía eterno. Tommy y yo inventábamos juegos para pasar el tiempo. Yo espía se hizo viejo rápido, así que inventamos historias sobre las cosas wed hacer en el país del río. Cuando finalmente llegamos, fue como entrar en otro mundo. El lugar tenía esa vibra, ¿sabes? No podíamos ponernos nuestros trajes de baño lo suficientemente rápido. Ese día, hombre, era perfecto. El sol brillaba, el agua estaba fresca, y esos toboganes eran otra cosa, Tommy. Era intrépido, siempre un par de pasos adelante, desafiándome a seguirlo en el tobogán más grande. Y lo hacía, cada vez. Nuestros padres estaban felices de quedarse junto a las mesas de picnic, solo para vernos divertirnos como nunca. Mamá tenía una sonrisa todo el día. Papá intentaba mostrarse tranquilo y sereno, pero ni siquiera él podía resistirse a probar el columpio de neumáticos.
Era como si fuéramos una familia perfecta, con mascotas. Sí, al parecer al personal de Disney le gustaba tener gatos para controlar las plagas. Y nunca habíamos tenido mascotas, así que poder acariciar todas las que quisiera era como la guinda perfecta. Nos quedamos hasta que prácticamente tuvieron que echarnos. Fue uno de esos recuerdos dorados, ¿sabes? Todo estaba bien en el mundo, y esa sería la última vez que estaríamos todos juntos y felices así. Después de lo que le pasó a Tommy, las cosas, bueno, simplemente no fueron lo mismo después de ese viaje al país del río. Algo cambió en mi hermanito. Se enfermó, pero no como cualquier resfriado o gripe que había visto. Siempre tenía sed, bebía agua como si estuviera pasada de moda, y no paraba de hablar de nadar, de volver al país de los ríos, de cómo le sentaba el agua. Empezó despacio. Al principio estaba más cansado de lo normal, pero luego le entró la sed. Bebía vaso tras vaso de agua, y nunca era suficiente. Lo encontrabas por la noche, de pie sobre el fregadero. La engullía como si nunca hubiera visto agua. Era extraño verlo. Siempre había sido el luchador, siempre en movimiento, siempre riendo. Pero a medida que pasaban los días, se volvía más tranquilo. Y entonces empezó a evitar la comida. Solo quería agua, no importaba lo que hiciéramos. Nada funcionaba. Sus ojos se volvieron hundidos y desesperados. Y después de unos días, su cuerpo empezó a consumirse. Era desgarrador verlo así. Mamá y papá lo llevaron a muchos médicos, pero todos se rascaban la cabeza. Le hicieron pruebas, preguntas, le dieron un montón de medicamentos e incluso le conectaron a una sonda de alimentación. Pero Tommy estaba cada vez más delgado, más pálido. Era como si se estuviera desvaneciendo delante de nosotros, y nadie podía entender por qué. Lo único que podía animarle era el agua. Las facturas médicas empezaron a acumularse rápidamente. Tuve que madurar mucho más rápido de lo que lo habría hecho. Y finalmente, tuvimos que llevar a Tommy a casa la noche que desapareció. Fue como cualquier otro martes, pero todos nos fuimos a la cama como de costumbre. Pero mamá estaba muy preocupada por mi hermano. Apenas podía dormir porque lo controlaba toda la noche. Fue durante una de esas rondas cuando encontró la cama de Tommy vacía, con las cortinas del Pato Donald arrancadas de la ventana abierta. El pánico se apoderó de mí. Me desperté con los gritos de mi madre al teléfono mientras llamaba a emergencias. La policía acudió de inmediato y dio la alarma. Mamá y papá recorrieron la ciudad llamando a Tommy. Llamaron a las puertas de la gente, llamaron a los padres de otras personas y buscaron cualquier lugar al que pudiera dirigirse un niño de 10 años. En ese momento, no querían pensar en la posibilidad de que se hubieran llevado a Tommy. Aún tenían la esperanza de que se hubiera escapado. Y entonces, al amanecer, recibimos una llamada de la policía. Encontraron el suéter de Tommy. Estaba en una de las piscinas de River Country. Estaba roto y cubierto de pelo de gato. Parecía que uno de los gatos locales lo estaba usando como manta. Pero eso fue todo lo que encontraron. Todo el mundo estaba desconcertado. ¿Cómo se las arregló un niño tan enfermo para caminar tan lejos por su cuenta? Y el parque estaba cerrado por la noche. Sin embargo, de alguna manera, Tommy entró. No tenía sentido, pero la policía dijo que Disney estaba dispuesto a ayudar. Dejarían que la policía llevara grupos de búsqueda siempre que no hicieran daño a ninguno de los gatos que viven en el parque. Policías y voluntarios peinaron el lugar hasta el anochecer. Tuvieron que sacar a mis padres a rastras cuando el lugar tuvo que cerrar por la noche. Y esto duró una semana. Incluso se extendieron a los bosques alrededor del río. Nunca encontraron ningún otro rastro de Tommy, ninguna otra señal de que hubiera estado en el parque. Fue como si se hubiera esfumado. Unos hombres trajeados vinieron después de eso. Les ofrecieron a mis padres un trato para mantener todo esto en secreto. Mis padres y yo estábamos furiosos. Todo empezó a ir mal después de nuestro viaje y echaron la culpa de todo a Disney. Debía haber algo en el agua que enfermó a Tommy. Pero no teníamos elección.
Estábamos ahogados en deudas y mis padres necesitaban el dinero. Nos destrozó perder a Tommy de esa manera y vernos obligados a guardar silencio. Mi familia nunca lo superó. Siempre estábamos tensos unos con otros después de eso. Más tarde descubrimos que Tommy no fue la única muerte relacionada con el país del río. Hubo otros niños que también murieron en circunstancias misteriosas. La gente empezó a murmurar sobre una ameba come cerebros en el agua. Y Disney se aferró a esa historia como a un salvavidas, echándole la culpa de todo. Así que avanza rápido un montón de años y la vida me ha llevado a lugares que nunca pensé que iría. Terminé trabajando para una empresa de seguridad. Es el típico lugar donde alquilas un policía. No era glamoroso, pero pagaba lo suficiente para alguien que solo tenía un diploma de secundaria. Y entonces, un día recibí una orden de trabajo. Pagaban muy por encima de nuestra tarifa habitual. Eso era porque era un trabajo del mismísimo Gran Ratón. Disney quería un vigilante nocturno. ¿Y adivina dónde? Sí, en River Country. Su hombre actual se jubilaba y necesitaban un reemplazo. A pesar de la generosa oferta, nadie quería el trabajo. Todas las instalaciones que tenía el complejo habían desaparecido. Eso significa que no hay electricidad, ni agua corriente, ni una acogedora sala de empleados. Cualquier vigilante tendría que montar un campamento improvisado in situ y llevar mucho insecticida. La orden de trabajo incluía un presupuesto enorme para cubrir cualquier necesidad de suministros, suficiente para una tienda de campaña de tamaño decente, un generador, un hornillo y tanta comida y agua como pudiéramos llevar. La empresa estaría encantada de reembolsarnos cualquier otra cosa que necesitáramos, y yo era el único dispuesto a aceptar este trabajo. Mi padre acababa de sufrir un derrame cerebral. Necesitaba el dinero para cubrir las facturas y además pensé que podría darme un cierre. ¿Sabes? No lo sé. Si me enfrentaba al lugar que se llevó a mi hermano, tal vez por fin podría soltar la rabia de la culpa. Tan pronto como me ofrecí, mi jefe me dio el paquete de trabajo junto con los datos de contacto del antiguo vigilante. Se llamaba Robert y se jubilaba tras 12 años de trabajo. Le envié un mensaje de texto con el número y me dijeron que me presentara en una cafetería del centro para mi formación. Robert era un tipo alto, delgado y con arrugas. Se notaba que había visto cosas. Bebía café como si su vida dependiera de ello. «¡Jeddah!», dijo, dándome una linterna destartalada. «Mantener a la gente fuera de allí. Es más importante de lo que crees, sobre todo cuando oscurece». Y entonces sacó un mapa del lugar. Estaba viejo y desgastado, con notas escritas por todas partes. En la esquina inferior derecha había una lista de reglas. Regla número 1. No hables con Mickey. Señaló una X junto a la entrada. Puede sonar raro, pero créeme, da mala suerte, hijo. Y asintió. Cada concierto tiene sus supersticiones. No las cuestiones si quieres llevarte bien con la gente con la que trabajas. Regla número 2. Quita todas las herramientas que veas por ahí. Miró a su alrededor como si del suelo pudiera brotar un martillo o algo así. Las herramientas abandonadas pueden causar problemas. Me dijo que en cuanto viera alguna durante mis rondas, la sacara del complejo. Me dejó una caja de herramientas con un candado de alta resistencia en el lugar de trabajo. Debía coger cualquier herramienta y tirarla allí. Asegúrate de no dejar nunca esa caja sin candado, Jed. Todo esto es para mantenerte a salvo, ¿de acuerdo?, me explicó. Regla número 3. No cruces el río. Intenta ni siquiera mirarlo. Nada bueno viene de prestarle atención. Sé que no he estado allí desde que era niño, pero no creo que haya un río en el parque. Robert debe haber visto la confusión en mi cara porque me miró como diciéndome que ni siquiera debería mencionarlo. Me refiero a esta, Jed. Lo sabrás cuando la veas, dijo con firmeza antes de pasar a la última regla. ¿Y la regla número 4? Cuando te pierdas, sigue a los gatos. Vale, esa me pilló desprevenido. Esos gatos conocen este lugar mejor que nadie, continuó.
Antes de que pudiera asimilarlo, Robert me dio una palmada en el hombro demasiado fuerte. «De acuerdo, sigue estas instrucciones y todo irá bien», dijo antes de dejarme. Bueno, como dije, cada trabajo es diferente siendo guardia nocturno. Un trabajo bastante aburrido, la verdad. Supongo que estas reglas de Robert eran más para hacerle sentir que estaba haciendo algo. Pasé el resto del día haciendo las maletas para mi primer turno. Compré una tienda de campaña, mucha agua, algunas pistolas de bengalas y un saco de dormir. Me dijeron que me dejarían un bote en el muelle. Me sentí un poco raro yendo a trabajar en un barco, pero bueno. El viaje fue tranquilo, solo yo y el sonido del agua. Cuando aterricé, me adentré en la naturaleza. El camino hacia el río estaba lleno de maleza y enredaderas, como si fuera la primera persona que lo atravesaba en siglos. Finalmente llegué a la entrada. Era un desastre. El cartel que solía dar la bienvenida a todo el mundo estaba tan descolorido que apenas se podía distinguir. Simplemente colgaba allí, con aspecto cansado y maltrecho. Los pequeños edificios y casetas cercanos a la entrada estaban hechos polvo. Los tejados estaban hundidos y la madera podrida. Todo estaba cubierto de una capa de mugre y musgo. Y el aire. Había una extraña mezcla de olores: óxido, moho y un ligero toque de cloro. Monté mi campamento cerca de la entrada. Parecía un buen sitio, lo bastante cerca para ver si alguien intentaba colarse. El sol estaba bajando para cuando terminé. Pensé que debía dar mi primera vuelta por el parque mientras hubiera luz suficiente para ver. Cerca de la entrada había una vieja estatua de Mickey Mouse. Tenía una sonrisa amplia y acogedora, con los brazos extendidos hacia el complejo. Pero el tiempo no había sido bueno con Mickey. La pintura se estaba desprendiendo en grandes trozos, mostrando el gris que había debajo. Algunas partes de él se estaban desmoronando, como si se convirtiera lentamente en polvo. Un enorme gato negro dormía a sus pies. Bueno, saqué el mapa que Rob me dio, tratando de hacerme una idea de hacia dónde dirigirme primero. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo extraño. Según el mapa, la estatua de Mickey debía estar al otro lado de la entrada. Volví a mirar la estatua y luego el mapa de nuevo. Bueno, eso es raro, pero me encogí de hombros. Me estaba haciendo una idea de por qué Rob tenía que retirarse. Le di a la estatua una palmada en la cabeza, esperando que se deshiciera bajo mi mano. La sentí fría y ligeramente húmeda. La cola del gato se movió en sueños y me agaché para acariciarla. «Hola, colega, échale un ojo por mí. ¿Quieres?», le dije. Me pregunté brevemente si eso contaba como infracción de la primera norma, si Disney tenía algún tipo de sistema de cámaras para comprobarlo. Diría que estaba hablando con el gato. Me di una vuelta y el mapa que me dio Rob no cuadraba. Head marcó lugares donde deberían estar ciertas estructuras, pero o no estaban allí o eran completamente diferentes de lo que decía el mapa. Todo el parque era un desastre. Mirara donde mirara, las cosas se estaban pudriendo o desmoronando. Estaba lleno de maleza y arbustos casi tan altos como yo. Gruesas alfombras de hojas y enredaderas cubrían el suelo. Las piscinas estaban llenas de moho y olían fatal. Y había muchas más estatuas de Mickey Mouse por aquí de las que recordaba. No era solo la de la entrada. Había un montón de ellas, esparcidas por ahí, todas en diferentes poses y disfraces. Aquí y allá veía gatos. Y a medida que me adentraba en el parque, oía un ruido como de hormigón raspándose contra algo. Los edificios se derrumbaban a mi alrededor. No podía evitar pensar en todas las violaciones de seguridad a las que me estaba sometiendo este trabajo. Demasiado para las normas de la OSHA. Y fue entonces cuando lo vi. Justo ahí, en medio del camino. Un destornillador. Pero no un destornillador cualquiera. Este parecía brillante y nuevo. Recordé la segunda regla de Robs y me detuve. Vale, ¿por qué había un destornillador nuevo ahí tirado?
Casi parecía que lo hubieran dejado allí a propósito. Lo cogí, sintiendo su peso en la mano. Me di la vuelta para volver a la entrada. Debía de ser una especie de prueba para ver si seguía bien las instrucciones. Probablemente revisarán la caja de herramientas después de mi turno para ver si lo hice. Mientras caminaba de vuelta, los ruidos de molienda seguían rodeándome. Todo el lugar iba a derrumbarse ante mis ojos, pero en el fondo, una parte de mí no estaba tan segura. Era eso. Todo sonaba demasiado deliberado. Cuando finalmente volví a la entrada, fue cuando noté algo realmente extraño. La estatua de Mickey. No era como lo recordaba antes. Estaba mirando hacia el camino, listo para dar la bienvenida a los niños al parque. Pero ahora estaba girado hacia la puerta como si estuviera esperando a que yo volviera a salir. Me dio un vuelco el corazón. Debía de haber alguien más aquí haciendo novatadas, entrenando, como quisieran llamarlo. Era eso. Tenía que ser él. Rápidamente guardé el destornillador y la caja de herramientas. Decidí jugar con sus reglas. Escuché lo controlador que Disney puede ser con su personal. Ya sabes, todo para mantener viva la magia. Querían gente que pudiera seguir las reglas, aunque no tuvieran mucho sentido. Pensé que era una especie de prueba, pero justo cuando me tranquilicé, oí un ruido que me hizo mirar hacia atrás por encima del hombro. Procedía del interior del parque. Estaba oscureciendo mucho, pero pude ver algo que brillaba a lo lejos. Me acerqué y vi un martillo, brillante y nuevo, como el destornillador de antes. El martillo estaba a los pies de otra estatua de Mickey, como si se le hubiera caído. Y luego, a un lado, distinguí unos pasos que parecían huir de mí. Había alguien más aquí. Tal vez algún niño en busca de una emoción o alguien que quería tomar un pedazo del parque de casa o... No lo sé. Todo podría ser parte de la prueba. Sintiéndome un poco más como si tuviera un verdadero trabajo que hacer, seguí el sonido. Grité. «¡No deberías estar aquí!». Estaba completamente oscuro. Tuve que usar mi linterna para moverme. Un paso en falso y podía pisar un clavo oxidado o caer en una piscina vacía. De vez en cuando oía pasos fuera de mi alcance. Era como jugar a la mancha con un fantasma. Ya me había adentrado en el río. Más árboles comenzaron a bloquear mi camino. En este punto se sentía más como un bosque que un complejo familiar. Y de vez en cuando veía una estatua de Mickey Mouse. Estaban por todas partes. En medio de los caminos, agrupadas alrededor de árboles alineados en hileras. Docenas de ellas. Pero no eran las estatuas normales de Mickey que se encuentran en los parques más grandes. No, estas cosas eran raras. Brazos demasiado largos, articulaciones dobladas en ángulos extraños, ojos hundidos. Cuanto más me adentraba, más Mickey se encontraba. Algunos de ellos realmente no pertenecían a un parque acuático. Uno tenía un traje de Papá Noel desgarrado. Otro estaba mal pintado. Sus colores parecían una versión en negativo de Mickey. Pero el que realmente me detuvo fue este Mickey, vestido como si estuviera listo para un safari. Llevaba un machete que parecía demasiado real, y todos ellos conservaban la icónica sonrisa de Disney. Me pregunté si Disney estaba usando este lugar como una especie de vertedero. Algunos debían de ser desechos. Incluso había uno que no tenía cabeza. Y todo el tiempo, esos pasos seguían con la risa ocasional, flotando hacia mí. Bueno, me alegro de que este intruso se lo estuviera pasando bien guiándome. Ahora también podía oír una respiración pesada. Quienquiera que fuese, debía de estar cansándose. Pero por mucho que corriera, la figura siempre estaba justo al lado de mi linterna. Mientras tanto, las estatuas por las que pasaba se volvían más extrañas. Eran de todas las formas y tamaños. Ahora, una era Mickey, vestido de payaso. Tenía el maquillaje corrido y en la mano un globo, pero en lugar de flotar, se desplomaba hacia el suelo. Otro era realmente gordo, pero no en el sentido de gordito. En lugar de eso, tenía el estómago abultado. Tenía la cara hinchada y venas azules por todas partes. Esforzándose contra su volumen,
Parecía una víctima de ahogamiento. Sabía que no estaba hecho más que de cemento, pero la forma en que su carne se doblaba y estiraba tenía un aspecto inquietantemente realista. Me pregunté quién demonios haría algo así de cemento, y entonces lo oí, el sonido del agua corriendo. Pasé entre unos hierbajos y vi un río que corría justo en medio del parque. Había algunos bancos en la orilla. A pesar del nombre, se suponía que el país de los ríos no tenía ríos, solo piscinas y toboganes, y no había ningún río cerca de este lugar, o al menos no se suponía que lo hubiera. Saqué el mapa de Rob, miré más de cerca y vi una pequeña línea garabateada en el centro del parque. Rob dejó una nota al lado que decía: «El río comienza aquí». Lo había ignorado antes, pensando que solo estaba siendo poético o algo así. Pero el viejo no bromeaba, y allí, junto a la orilla del río, había otra de esas extrañas estatuas de Mickey Mouse. Pero esta me llamó la atención por otra razón. Su sonrisa era igual de brillante y feliz que la de todas las demás. Una de sus manos estaba levantada, cerrada en un puño, y en su mano enguantada estaba el martillo que olvidé coger antes. Y eso fue lo que me rompió, porque no era una estatua temática. No tenía sentido que un Mickey normal sostuviera algo así. Eso es todo. Estoy fuera. Rob tendría que cancelar su retiro. Retrocedí lentamente. Giré la cabeza y fue entonces cuando sentí que algo me rozaba y oí un susurro agudo en mi tierra. El pánico se apoderó de mí. Empecé a correr, desesperado por salir de aquel lugar. Los arbustos y enredaderas parecían haberse hecho más espesos. Se enredaban alrededor de mis piernas. Casi me hacen tropezar varias veces. Y los Mickeys ahora estaban por todas partes, incluso más que antes. Algunos estaban incluso en los árboles, como esperando para saltar sobre mí. Casi me tropiezo con algunos de ellos. Y todo este tiempo seguía oyendo los ruidos de molienda. Me rodeaban desde todas las direcciones, pero no importaba hacia dónde girara o a qué velocidad corriera. Siempre me encontraba de nuevo en la orilla del río. El parque no debería ser tan grande. Volví a sacar el mapa, esperando que Rob me hubiera dejado alguna pista. El paisaje a mi alrededor parecía todo mal. Nada encajaba. Volví a mirar la nota sobre el río. Seguí la línea serpenteante hasta que vi otra nota de Rob. Justo río abajo había un lugar que había marcado como la guarida del gato. No sé lo que eso significaba, pero la última regla me vino a la mente. Cuando te pierdas, sigue a los gatos. Curiosa elección de palabras. Sabes cuándo me pierdo. No si parece que no tengo elección. Corrí a lo largo del río, asegurándome de mantener la distancia. No podía ver dónde estaba el Mickey con el martillo, pero había más de ellos ahora, de pie en la otra orilla. El ruido era mucho más fuerte. No podía apartar la vista del camino durante mucho tiempo, pero cada vez que miraba a un lado, veía más y más Mickeys saliendo de los árboles. Nunca los vi moverse, pero cada vez que miraba hacia atrás, parecían haberse acercado más a la orilla del río. Corrí más rápido hasta que vi un destello rojo en el agua. Casi tropiezo con lo que vi. Algunos de ellos ya estaban en el río. Tenían el cuello torcido para mirarme. Sus ojos brillaban como si tuvieran vida. Detrás de mí, los ruidos del hormigón se hacían más fuertes, acercándose a mí rápidamente. Casi me quedé sin aliento. «Están jugando conmigo», pensé. Me ardía el pecho. Y entonces oí un chillido agudo. Delante de mí había un gato atigrado gris, con el pelaje erizado, que parecía dispuesto a conquistar el mundo. No me siseaba a mí, sino a lo que tenía detrás. Otro gato, blanco, salió de entre los arbustos. Saltó hacia algo a mis espaldas. Oí un sonido húmedo y desgarrador y un fuerte golpe cuando algo pesado cayó al suelo. No tuve valor para darme la vuelta y ver qué era. Habían aparecido más gatos, siseando y agitándose a mi alrededor. Detrás de mí se oyeron más golpes fuertes. Caí de rodillas, intentando recuperar el aliento, y entonces vi al gato naranja. Estaba sentado tranquilamente sobre un tronco caído,
con la cola moviéndose lentamente de un lado a otro. No sabía qué más hacer. ¿Conoces alguna salida, amigo?, le pregunté. El gato movió la nariz hacia mí antes de saltar a la maleza. Mantuvo la cola levantada como un faro para que lo siguiera. Así que eso hice. De vez en cuando me miraba para asegurarse de que seguía allí. Su pelaje brillante resaltaba en la oscuridad detrás de mí. Podía oír a los otros gatos sisear y gritar, y ya no oía los ruidos de molienda. Mi guía aceleró el paso y se escabulló entre la maleza. Hice lo que pude para seguirle el ritmo. Cada vez que me miraba, sentía como una promesa silenciosa de que no estaba solo en esto. Y esa pequeña esperanza me mantenía en movimiento, incluso cuando me ardían los pulmones y me dolían las piernas. Poco a poco, las cosas empezaron a parecerme más familiares. El sonido del río se desvaneció y los espesos arbustos y enredaderas se hicieron más finos. El suelo se niveló. Finalmente, nos liberamos de la densa vegetación. Ahora me encontraba en medio del parque. No había estatuas espeluznantes por ninguna parte. Una débil luz de sol se abría paso sobre el agua. El gato aminoró la marcha y pude ver la puerta de entrada a lo lejos. Solté un suspiro y miré hacia atrás. Detrás de mí solo había un descampado y un par de mesas de picnic viejas y podridas. Ni rastro del bosque, ni del río, ni de ningún Mickey. El gato naranja empezó a dar vueltas alrededor de mis piernas, ronroneando y frotándose contra mí. Me agaché para acariciar su suave pelaje. Era agradable que algo volviera a tener sentido, algo cálido y seguro. Lo cogí en brazos antes de dirigirme a las puertas. El cielo se estaba aclarando, lo que facilitaba ver que la estatua de la entrada ya no estaba, la que lo empezó todo. Tendré que llamar a Robert cuando salga de aquí, pero por ahora tenía que devolverle un favor. Volví a mi tienda, me instalé y me comí un buen trozo de bocadillo de atún. El gato ronroneó y se acurrucó cerca, poniéndose cómodo mientras comía. Y entonces vi algo en lo que no me había fijado antes. Tenía un collar alrededor del cuello con una etiqueta con su nombre. Me agaché y miré. El gato se llamaba Tommy,